Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro estudio de grupos en casa. Qué bueno que nos acompañas, que tomas este tiempo junto con tu familia, junto con tus hijos, con tu esposa, o si estás solo, o con tus papás, no sé con quién estés viendo, pero qué bueno que están tomando este tiempo en familia, qué bueno que estamos tomando estos tiempos que son importantes para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia. Amén. Pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, bienvenido, y qué bueno que, espero que hayas participado en nuestra dinámica del inicio, que ya se vaya haciendo una buena costumbre el participar en el versículo para memorizar y en las actividades ahí en las preguntas que hacemos tal vez para seguir aprendiendo y reforzando nuestros estudios, ¿verdad? Pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio de grupos en casa. Hoy terminamos con esta primera parte de la serie, Una buena iglesia, un buen cristiano, y terminamos con el aspecto de cómo ser una buena iglesia, qué es una buena iglesia y cuáles son las características de una buena iglesia. Entonces vamos a poner atención a estos últimos puntos que nos van a ayudar a reforzar qué es una buena iglesia y cómo llegar a ser esa buena iglesia. Así que ponte cómodo, prepara tu estudio, prepara tu libreta, prepara tu Biblia, tu café, tu té o tu refresco, no sé qué estés ahí tomando, y juntos podamos recibir la palabra. ¿Te parece bien? Vamos a nuestro versículo para memorizar de esta semana. El de la semana pasada bastante largo, pero creo que es importante que recordemos los pasajes que estamos aprendiendo y que la palabra produzca vida en nuestro corazón. Amén. Vamos a ver el pasaje de esta semana. Es Hebreos capítulo 12, versículo 11, que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez más lo leemos y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después del que aprendimos la semana pasada, este está más papita, más sencillo, más fácil, ¿verdad? Vamos a poner aquí el versículo incompleto en la pantalla y a ver si lo puedes completar tú solo y ver si está bien ahí la memoria funcionando. Que dice: es verdad que ninguna... A ver cómo están. Después da... Ok, en ello han sido Hebreos 12, 11. Muy bien, pues ahí más o menos nos va a servir el verlo incompleto. Es una manera de memorizar los pasajes, ir quitando algunas palabras y ver que nuestra memoria esté acomodándolas correctamente. Una última vez, solamente aquí está el pasaje, Hebreos 12, 11. Vamos a ver si de memoria podemos decirlo. 1, 2, 3. Silencio incómodo si no estás diciendo nada. Si lo dijiste, excelente. Muy bien. ¿Ok? Que podamos entender la escritura, ¿verdad? No es nada más decir por decir o aprender por aprender, sino porque hay vida detrás de la palabra. Es medicina a nuestros cuerpos. Es útil, ¿verdad? Para redarguir, para corregir y para enseñar, y pues nos está sirviendo. Entonces, entender lo que quiere decir este pasaje, ¿verdad? A lo mejor la disciplina al presente no es algo que nos guste, pero va a producir en nosotros fruto, ¿verdad? Va a producir vida. Entonces, que podamos nosotros entender correctamente la palabra de Dios para nuestras vidas y pueda ser aplicable y podamos crecer en ella. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestro estudio, vamos a entrar en tema, vamos a ver los últimos puntos acerca de las características de una buena iglesia, y después la siguiente semana, primeramente Dios, continuaremos ahora viendo el tema de un buen
cristiano. ¿Ok? Vamos a nuestro tema de una buena iglesia. Dice doctrina cristocéntrica, la doctrina de los apóstoles, como vimos la primera semana, la comunión y la oración ferviente, crecimiento de la iglesia, vimos la semana pasada, alabanza y adoración y oportunidad de servicio, son las características que hemos aprendido sobre una buena iglesia hasta el día de hoy. Hoy concluimos este tema con 4 aspectos más que debemos considerar al respecto. Y estos son orden y disciplina, congruencia, necesidades y autoridad. Así que vamos a ver los últimos 4 puntos acerca de las características de una buena iglesia y espero que seamos bendecidos. ¿Está bien? Vamos con la número 7, que es orden y disciplina. Dice aquí el estudio, una iglesia saludable es una iglesia disciplinada. Cuando dicen amén. Por lo tanto, aplica disciplina. Es en donde si algo anda mal, se corrige. Si hay pecado, se confronta y se establece el orden como prioridad. Como buenos creyentes, debemos entender que la iglesia no se puede adaptar a una persona, sino que los creyentes debemos de adaptarnos a las reglas y disciplina estipuladas para toda la iglesia, ya que todo lo que se establece tiene una razón de ser y un fin común. Fíjense qué hermosa realidad. La disciplina es parte importante de una iglesia, ¿verdad? Es parte de un lugar donde sabemos que somos amados. Si nos corrigen es porque nos aman. Si nos llaman la atención es porque quieren ver lo mejor de Dios en nuestras vidas. Cuando se hace desde un corazón de amor, ¿verdad? Y cuando entendemos desde la palabra de Dios que nos está enseñando algo que a lo mejor nosotros estamos viviendo en un estilo contrario a lo que la Biblia dice, obviamente tenemos que ser corregidos. Y si somos corregidos, pues gloria a Dios por eso, porque significa que en ese lugar hay amor. Así que una buena iglesia es una iglesia que tiene disciplina, y pareciera que no nos gusta mucho esto, ¿verdad? Pero es importante y necesario para nuestro crecimiento. Dice aquí el estudio, no podemos hacer lo que nos da la gana. Una iglesia donde la gente hace lo que quiere no es una buena iglesia. Todo lo que se hacía en el tabernáculo de reunión de Moisés se hacía con orden, reverencia y respeto. Aquí viene algo interesante. El desorden genera caos, ¿verdad? La iglesia no está para que pueda amoldarse a lo que me conviene, ¿verdad? Para eso es importante la disciplina, porque la disciplina no está amoldándose a mí, sino que yo me estoy amoldando a lo que el Señor y la palabra de Dios quiere para mi vida. Una buena predicación, una buena enseñanza, un buen lugar, es un lugar donde estamos siendo moldeados, donde vamos siendo cambiados, donde nuestro carácter va siendo tocado y confrontado muchas veces. Y si estamos en un lugar así, que oro que para que Castillo del Rey Cancún sea así, entonces es un lugar donde estaremos creciendo, donde estaremos avanzando, donde tú no te vas a estancar. Si te estancas o te quedas atorado en un estilo de vida, es porque no estás recibiendo la disciplina necesaria, o la disciplina ya te está pasando por un oído y saliendo por el otro, ¿verdad? O no la estás tomando en cuenta y por eso tal vez no está el cambio que necesitas ver en tu vida. Lo que el Señor habla en nuestras vidas es para que lo apliquemos a nosotros y comencemos a recibirlo y podamos crecer y avanzar. Hay domingos donde la palabra de Dios es fuerte, y lo digo para todos nosotros porque yo estoy a lo mejor allá arriba predicando, pero también es para mí esa enseñanza. Y cuando viene una palabra de Dios fuerte, amados, una de las cosas más fáciles es pensar en otros, ¿verdad? No, pues yo creo que lo está diciendo el pastor por tal persona, o se me hace que hubiera venido tal persona para que escuchara esto, o ya estamos pensando a quién se lo vamos a compartir ahí en el WhatsApp para que lo escuche, ¿verdad? Y estamos pensando en otras personas, y es lo más fácil, y es lo más sencillo. Pero cuando la disciplina comienza a formarnos y a moldearnos, es cuando nuestra vida va siendo cambiada y transformada, y dejamos de responder como antes, dejamos de actuar como antes, porque la disciplina no se trata de que se amolde a mi vida, sino que yo me amolde a lo que el Señor ha establecido para
mi vida, ¿verdad? Una predicación, lo que trata de hacer una buena enseñanza, trata de que mis pensamientos vayan acorde a la palabra de Dios, y no que la palabra se amolde a lo que yo quisiera que me dijeran, ¿verdad? Lo que yo quisiera escuchar, porque entonces estamos haciendo daño. Una buena iglesia tendrá orden, tendrá disciplina, porque esto va a bendecir a las personas. Es importante. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo tiene que meter orden a la iglesia porque se habían descontrolado usando con el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Dicen en 14:40 de Primera de Corintios. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. ¿Pero qué dice? Pero hágase todo decentemente y ¿cómo? Y con orden. Fíjese qué tremendo. En Habacuc capítulo 2 versículo 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, ¿verdad? Es un pasaje que es muy, muy imponente porque habla de la gloria de Dios, ¿verdad? Él está en su santo templo y habla de un orden, habla de una disciplina que tiene que haber, una reverencia que tenemos que tener en la casa del Señor. Entonces, una buena iglesia tendrá orden y tendrá disciplina. A nuestro Dios le gusta el orden. Algunos ejemplos los podemos ver, por ejemplo, en Génesis 1, versículo 1 al 2, que es la creación, ¿verdad? El Señor hizo todo en orden, ¿verdad? Lo hizo en tiempo perfecto, en tiempo correcto. Dice que vio que era bueno, ¿verdad? El Señor estuvo trabajando en orden, ¿verdad? Descansó el último día, al séptimo día descansó. Entonces, qué hermosa es la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y que nosotros podamos también entender que debe haber un orden, ¿verdad?, de nuestra vida. También en Mateo 14, 13 al 22 vemos el milagro de la multiplicación y también ahí hubo orden, ¿verdad? El Señor dice que los sentó a todos, ¿verdad?, en el campo y llamó a los discípulos para que los discípulos fueran y repartieran la comida, y se hizo obviamente en orden, ¿verdad? No estaban ahí jalando y empujando para los panes y los peces. Hubo un orden para poder comer todos de ellos. Entonces, el orden es importante en una iglesia, es fundamental en una iglesia sana, en una buena iglesia se necesita orden. Procuremos el orden y la disciplina. Como iglesia buscamos mantener ese orden, buscamos esa disciplina, ¿verdad? Si se va a tener que hablar de pecado, se va a hablar de pecado. Si se tiene que hablar de algo que a lo mejor nos va a incomodar, se va a hablar del tema, porque es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y porque es importante. Y si Dios nos disciplina, es porque nos ama y porque quiere que maduremos y crezcamos. Seguimos leyendo nuestro estudio. Dice: el orden hace a una iglesia diferente. Comienza a tiempo cada servicio, saben cómo servir y se procura la excelencia. Es importantísimo. Ahorita que estamos con estos protocolos del coronavirus y todo esto, ¿no? A mí me da mucho gusto el orden que se ha guardado en la iglesia. Es de mucha bendición y mucha gente. Hay gente nueva que ha llegado a la iglesia, hermanos, y nos han comentado, dice: oye, está bien interesante, muy bien, todo aquí, me siento más seguro que en ninguna parte, me siento más seguro que en mi casa, porque se ha guardado este orden y ha sido de bendición, ¿verdad? Entonces, qué importante, amados, que podamos mantener el orden en todas las cosas, tanto en nuestro comportamiento como en la disciplina que recibimos también por parte de la palabra de Dios. Dice aquí, en Hebreos 12:11 nos anima a llevar a cabo la disciplina. Dice: es verdad, el pasaje a memorizar, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Gloria a Dios. Entonces, la disciplina, parte fundamental de una buena iglesia. Si es una iglesia donde te dejan hacer lo que quieren, a lo mejor muchos sueñan con eso. Ay, aquí te dejan hacer lo que quieres, si quieres tomar, si quieres fumar, si quieres irte al baile, si quieres irte, no, hombre, está bien padre esta iglesia, te dejan hacer todo. No, entonces, eso es una iglesia que solamente te está destruyendo, te está llevando a un lugar
donde no vas a crecer ni vas a madurar, y hay que tener mucho cuidado de esos lugares, ¿verdad? Donde todo es amor y paz, donde nadie se mete con nadie, hay que tener mucho cuidado. La disciplina nos va a mantener sanos, fuertes y creciendo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, número 8. ¿Qué otra característica de una iglesia buena es? Congruencia. La congruencia. Dice nuestro estudio, hay un acuerdo entre lo que se predica y se hace. No solo somos oidores, sino también hacedores de la palabra. De pronto podría haber fallas de incongruencia, pero no es el estilo de vida de la iglesia. En Mateo 23, versículo 3 dice, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí habla de la incongruencia de los fariseos. Jesús estaba hablando de los fariseos, que ellos decían o enseñaban algo, pero hacían completamente otra cosa. Jesús les dijo, no sean así ustedes lo que les pidan que guarden, guárdenlo, lo que les digan que hagan, háganlo, ¿verdad? Pero no conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Dice el estudio, una iglesia saludable promueve la congruencia y sobre todo que haya un acuerdo entre lo que se predica y lo que se practica. Somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Tenemos que ser, ¿verdad?, oidores y hacedores, ¿verdad? Tener cuidado de ser oidores y no hacedores, porque si llegamos a ese punto, pues estamos fallando en nuestra congruencia, y una buena iglesia tiene que tener congruencia entre lo que se predica y se hace. ¿Cuántos lugares, amados, se predica fuerte desde el púlpito, pero bajándose del púlpito tiene otro estilo de vida? ¿Qué sucede con eso? Pues está ahí, va a confundir a las personas, va a confundir a la gente. En lugar de acercarlos a Dios, los va a apartar y los va a alejar. Yo he conocido gente que se ha apartado de Dios adentro de la iglesia, ni siquiera afuera. Adentro de la iglesia se ha apartado de Dios. ¿Por qué? Porque no hay congruencia en lo que se predica y lo que se habla. Déjeme decirle algo, la autoridad de Jesús estaba en que lo que él hablaba, eso hacía. Decían los fariseos, ¿con qué autoridad predica este hombre? ¿Con qué autoridad está hablando? Porque lo que está hablando y enseñando, él es la misma palabra. Dice que el verbo, la palabra, se hizo carne. O sea, él vivía lo que decía. La palabra de Dios era viva en él, ¿verdad? Entonces, así también nosotros como iglesia, como creyentes, como cristianos, como Castillo del Rey Cancún, es un llamado tremendo, amados, a que nosotros podamos vivir lo que decimos. A que podamos vivir y hablar y actuar en esa palabra que Dios nos ha dado y nosotros podamos caminar en ella. No andar pidiéndole a otros que hagan lo que nosotros no hacemos. Tiene que haber congruencia. No exigir a otros lo que nosotros no practicamos ni hacemos. Me gusta mucho lo que dice aquí el estudio. Dice, hablamos santidad, por lo tanto nos conducimos en santidad. Hablamos de misericordia, tenemos misericordia por el prójimo. Hablamos de excelencia, practicamos la excelencia en lo que hacemos. Hablamos de fe, caminamos en fe, andamos por fe y no por vista. Hablamos de adoración y alabamos y adoramos a Dios siempre con todo lo que hacemos. Hablamos de fidelidad y somos fieles a Dios, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra iglesia. Somos fieles, ¿verdad? Hablamos de perseverancia y perseveraremos hasta el final. Lo que se predica, lo que se habla, eso se va a hacer, eso se va a practicar. Amén. Entonces, no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores de la palabra y edifiquémonos y bendigámonos unos a otros, porque es importante para nuestro crecimiento y nuestra comunión y relación con el Señor. Amén. Esto será una característica de una buena iglesia siempre. Número 9, las necesidades. Una buena iglesia, dice el estudio, buscará atender las necesidades espirituales y físicas del pueblo, identificándolas y enfocándose en poner los medios para que éstas sean satisfechas, como niños, jóvenes, adultos, mayores, matrimonios, la familia en general. Algunas de las necesidades que podemos mencionar son necesidades de sanidad, libertad,
restauración, sanidad interior, consuelo, fortaleza, ayuda, consejería, orientación, discipulado, capacitación. Y bueno, oramos como iglesia que podamos atender cada una de estas necesidades. También necesidades a lo mejor básicas, que podamos bendecirnos unos a otros. Estoy grabando este estudio el martes y el martes estuvimos levantándose las despensas para las familias. Y bueno, ahí hubo apoyo, gracias a Dios. No como antes, que se levantaba a lo mejor un poquito más de apoyo, pero ahí estuvo, ¿verdad?, los hermanos de alguna manera apoyando. A lo mejor otros lo hicieron a través de ofrendas, y gloria a Dios por eso. Pero qué bendición, amados, que también ahí podemos ser de bendición a otros, que podamos ayudarnos, apoyarnos, bendecirnos, hablarnos, ¿verdad? Palabras de ánimo también es muy importante. Entonces, las necesidades que pueda haber entre nosotros, que como iglesia se puedan suplir. Una buena iglesia trabajará en eso. Ahora, eso es una necesidad, las despensas es una necesidad a lo mejor física, pero también hablamos de necesidades espirituales importantísimas que se tienen que tratar, y nosotros buscamos tratar de dar consejería, orientación, ¿verdad? Como vimos aquí, sanidad interior, consuelo, fortaleza. A lo mejor alguien necesita algún consejo, pues vamos a trabajar para poder dar ese consejo y para poder bendecir a nuestros hermanos. Y muy importante, amados, que podamos siempre estar buscando cómo ser de bendición para todos los que nos rodean, ¿verdad? Y ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Y si hay alguna necesidad entre nosotros, poder atenderla y poder suplirla en el nombre de Cristo. Su Espíritu Santo nos dé la gracia para poder hacerla en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Muy bien, necesidades, y es una iglesia que atiende necesidades. Y número 10, una buena iglesia tiene autoridad. Una iglesia saludable tiene bien definido y cree en el concepto de autoridad. Por consiguiente, en una buena iglesia se rinden cuentas, se establecen reglas y se acatan los principios de una autoridad espiritual. Una iglesia que no está bajo autoridad no puede exigir obediencia de sus congregantes. Un líder o pastor que no está bajo autoridad no puede exigir sumisión a otros. Déjeme decir algo importante. Yo tengo mi pastor, así como usted, yo soy su pastor, yo también tengo mi pastor, ¿verdad? Tengo mis apóstoles, tengo mis pastores, y yo estoy bajo esa autoridad de estos pastores. Yo estoy bajo su autoridad, y si ellos me piden que yo haga, yo voy a hacer. Si ellos me piden que deje de hacer, yo dejo de hacer. Yo voy a ser obediente a mis autoridades. Y porque yo estoy bajo esa autoridad, pues también la iglesia puede estar bajo autoridad. Usted está cubierto. Usted está cubierto por las oraciones de sus pastores, por los consejos de sus pastores. Estamos para bendecirle, ¿verdad? No somos una autoridad que está para destruir, sino es una autoridad que está para bendecir, para edificar, para fortalecer, para levantar. Así como mis pastores también están ahí. Bueno, yo tengo bien claro este concepto de autoridad que viene desde la cabeza, ¿verdad? Yo sé que mis pastores también están bajo autoridad, bajo el señorío de Cristo, y por eso somos bendecidos. Por eso estamos en bendición. Por eso nos va como nos va, amados, porque tenemos autoridades espirituales. Y aquel que entiende la autoridad espiritual es una persona que se somete a la autoridad. Es una persona que acata y obedece a la autoridad. Y ha entendido que cuando está bajo autoridad tiene bendición. ¿No sabe usted, hermano, los problemas que se evita cuando usted está bajo autoridad? Es algo glorioso, es algo tremendo, es algo hermoso estar bajo una autoridad, y una autoridad espiritual, y más una autoridad puesta por Dios, ¿verdad? Yo no me puse ahí, yo no dije, pues a ver, ahora yo soy el pastor y todos me hacen caso. No, bendito Dios, mi pastor, ¿verdad? Ahí nos estableció como pastores. Nuestro apóstol, ahora el apóstol Paco Garza, está ahí orando por nosotros, cubriéndonos en oración. Y todo esto es importantísimo porque ahí dice la Biblia, ahí es derramada bendición, ¿verdad? Cuando viene desde arriba, desde la barba, ¿verdad? Desde la cabeza, es derramada la bendición. Entonces, el Señor habita y está moviéndose en un lugar donde hay autoridad. Una buena iglesia tendrá autoridad.
tendrán sus apóstoles, sus pastores, sus apóstoles, tendrán una autoridad bien definida, una cobertura. Eso es importantísimo en una buena iglesia, ¿verdad? Damos gracias a Dios por Castillo del Rey porque es una iglesia con cobertura, ¿verdad? Una iglesia que no tiene cobertura, pues es algo complicado, amados, porque pues no tienen a quién rendirle cuentas, y si hacen daño, si ofenden, si dañan a alguien, pues qué peligroso, porque están a la deriva realmente, ¿verdad? Pero cuando hay una autoridad, un padre espiritual, hay un pastor que está por encima, un apóstol, bueno, es algo importantísimo porque ahí hay bendición, hay cobertura, ¿verdad? Entonces, que podamos entender el principio de autoridad y saber que una buena iglesia tendrá este principio bien establecido. Yo oro para que usted tenga bien claro esto, amados. Castillo del Rey y Castillo del Rey Cancún es una iglesia que está bajo autoridad. No nos gobernamos a nosotros mismos, no tomamos nuestras propias decisiones independientemente, siempre con el Señor y con nuestra autoridad. Y ahí es donde está la bendición. Si Castillo del Rey Cancún ha sido bendecido, ha sido porque está bajo la cobertura del Señor y bajo la cobertura de nuestros apóstoles y pastores. Y gloria a Dios por eso, amén, porque es una cobertura sana, es una cobertura de mucha bendición, que ora por ustedes, que a lo mejor sin conocerlos mucho, está orando y pidiendo a Dios por sus vidas y por cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de nuestro apóstol Alfredo, de la hermana Esther, de nuestro apóstol Paco Garza, de su hermana Laura y de toda su familia y sus hijos. Los bendecimos ahí en donde están, en el nombre de Jesús. Todos los que estamos aquí conectados como iglesia, amén. Bendecimos a nuestros pastores, aleluya. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 habla de esto y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aleluya. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Importante la autoridad, ¿verdad? La autoridad de los hijos a los padres, de las ovejas al pastor, del pastor a su apóstol. Qué importante la autoridad. No queremos condenación para nosotros, ¿verdad? Y Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Si es cierto, yo oro por ustedes porque voy a dar cuenta de ustedes. Me van a preguntar, a ver, ¿y el hermanito tal? Y yo, ay Señor, pues yo le dije, ¿verdad? Yo le expliqué. Y yo tengo que dar cuentas de cada uno de ustedes. Y grande es la responsabilidad que está sobre nuestros hombros como pastores, pero también grande es el gozo, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Si fuera idea mía, pues bueno, yo se sonaría muy autoritario, pero no es así, es la palabra de Dios. Así como yo también tengo este principio bien establecido, tengo que someterme y obedecer a mi pastor, ¿verdad? También que usted pueda entender este principio, porque hay bendición cuando lo hacemos. Vamos a leer nuestra conclusión y reflexión. Qué bendecido estudio, ¿verdad? A mí me ha bendecido mucho todo esto. Dice: las instituciones en general se mantienen fuertes gracias a varias de las características que hemos visto en estos 3 estudios. Las iglesias muy particularmente las necesitan todos. Como pastor es mi deber y mi compromiso que nuestra congregación Castillo del Rey Cancún tenga estas características de una buena iglesia. Usted no tiene que buscar otra iglesia, porque aquí procuramos reunir los requisitos que hemos enseñado bíblicamente. Todos juntos, pastor, liderazgo y congregación, hagamos de Castillo del Rey Cancún una buena iglesia. Y nunca olvide que buenos cristianos hacen buenas iglesias. Aleluya. Amén y amén. Pues así es nuestra enseñanza de esta semana, ¿verdad? Que recibimos. Y qué importante, amados, que yo tengo esta responsabilidad también, ¿verdad? Con ustedes. Y saber, amados, que el Señor está obrando entre nosotros y el Señor está trayendo en su presencia, ¿verdad? Y podemos ver, amados, el cuidado y la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que qué importante, amados, que podamos mantenernos en todo esto, mantenernos con este corazón, y que seamos Castillo del Rey Cancún, esa iglesia que Dios está buscando que seamos. Amén.
Vamos a adorar al Señor. Este canto es un reconocimiento, ¿verdad? De que somos la iglesia del Señor. Él nos compró, Él nos adquirió con precio de sangre y ahora somos su iglesia. Y vamos a levantar este canto ahí en donde estás. Va a aparecer aquí la letra del canto para que lo puedas entonar. Y si ya lo conoces, bueno, pues lo cantes de memoria. Pero vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar al Señor, vamos a declarar: Señor, somos tu iglesia. Tú, Señor, te pertenecemos a ti, Señor, y tú eres nuestro Dios. Y te exaltamos y te alabamos y adoramos en esta hora. Vamos a orar a nuestro Dios, amén. Te invito a que lo hagas ahí con todo tu corazón.
Aleluya, amén. Somos la iglesia del Señor. Castillo del Rey Cancún es la iglesia del Señor. Amén. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo. Señor, bendice a cada familia, Señor, de esta iglesia. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectan, Señor, semana a semana para recibir la instrucción y la enseñanza. Bendigo principalmente, Señor, a tu iglesia, a mis hermanos, a mis familias, Señor, de Castillo del Rey Cancún. Señor, te pido que los sigas levantando, fortaleciendo, Señor, que sigas obrando entre nosotros para que seamos esa iglesia que tú quieres que seamos. Señor, oramos también por nuestros familiares y amigos que tal vez no pertenecen a la congregación o que son de otra ciudad o que son de otra parte. Señor, oramos por ellos y por sus iglesias para que sean iglesias que se levanten con poder y con entendimiento, Señor, y puedan crecer en el propósito que tienes para sus vidas, Señor. Que cada uno de esos principios que aprendimos de la Biblia puedan, Señor, ayudarnos a corregirnos, Señor, a instruirnos, a levantarnos y poder ser esa iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por esta enseñanza, Señor. Síguenos hablando y que primeramente, Dios, Señor, la próxima semana seamos llenos de tu palabra también, Señor, y sigamos creciendo y entendiendo lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos que se conectan esta tarde, Señor, y gracias porque tu bendición nos sigue acompañando y tú estás con nosotros y no nos has dejado ni nos dejarás. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, iglesia, les bendigo, les amamos, mi esposa y yo. Espero que nos anime esta palabra. A mí me bendice mucho y me anima mucho para seguir siendo esa iglesia que el Señor quiere que seamos. Amén. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les guarde. Y nos estamos viendo primeramente, Dios, el fin de semana. Y también nos vemos en nuestras reuniones de grupos en casa, semana a semana, los jueves a las 7:30. Dios te bendiga. Buenas noches, que descanses.